Bien, vamos a considerar entonces el capítulo 11, Sanidad Emocional y el Ministerio de Restauración. Estamos ya promediando la unidad número 3, que es la visión sectorial de la misión de sanidad de la Iglesia. Estamos viendo sector por sector. Al respecto, lo que vamos a ver en este capítulo es la realidad de la sanidad emocional. En segundo lugar, las áreas de la sanidad emocional, en donde nos tenemos que enfocar. Y en tercer lugar, vamos a ver el ministerio cristiano de restauración. Así que enfoquémonos por un momento en la realidad de la sanidad emocional. Y en este apartado, en este momento, lo que tenemos que prestar atención es a una consideración del concepto de sanidad emocional. En segundo lugar, vamos a ver una evaluación de su necesidad y en tercer lugar, la ponderación de su viabilidad. Es decir, lo que tenemos que hacer es evaluar, ponderar si es viable o no dentro del contexto de la Iglesia un ministerio de sanidad emocional o sanidad interior. Muy bien, así que veamos brevemente la realidad de la sanidad emocional. Cuando nos acercamos al concepto de la sanidad emocional, nos damos cuenta que las emociones y todo lo que está relacionado con las emociones de alguna manera afectan y contribuyen a generar un sentido, un sentimiento y una realidad de enfermedad que termina afectando a las otras áreas constitutivas del ser humano. Entonces, cuando evaluamos su necesidad, advertimos que los creyentes, las personas que normalmente asisten a la iglesia, aquellos que han tenido una relación con Cristo, han sido salvados, han aceptado su señorío y también su salvación, tienen necesidad de sanidad emocional. Y por supuesto nos damos cuenta que las personas no creyentes que no tienen a Jesucristo en el centro de sus vidas, de su corazón, también necesitan la sanidad emocional. Ahora, es interesante los estudios realizados que muestran que esto se aplica igualmente para creyentes y no creyentes, que el cerebro registra experiencias, las experiencias que la persona vive durante el desarrollo de toda su vida, y también registra los sentimientos que acompañan a estas experiencias y los relaciona, se encuentran permanentemente relacionados. Ahora, los estudios científicos han demostrado que a través del proceso del recuerdo, una persona se hace consciente del presente que está viviendo, pero también mientras es consciente que vive un presente, revive las experiencias pasadas y entonces las intenta integrar a su presente, y su presente tiene mucho que ver con lo que haya vivido antes. En cuarto lugar, los científicos han descubierto que las experiencias pasadas que han sido registradas existen aun cuando la persona no sea plenamente consciente de ellas. A veces el recuerdo o las maneras en que la mente selecciona las experiencias buenas o conflictivas del pasado hacen que no estén presentes. Pero también descubrieron que estas experiencias pasadas influyen en el presente, pero también influyen en el futuro. Y de esta manera conforman el futuro, lo guían, y muchas veces lo que hacen es limitar el futuro. Por eso necesitamos entender que la Iglesia tiene necesidad de, por un lado, recibir las herramientas y los recursos que tengamos disponibles para recibir
la sanidad emocional, pero también por una cuestión de misión y de propósito de la iglesia tiene que ser consciente de ofrecer estas herramientas y estos recursos para otorgar sanidad emocional. En tercer lugar, tenemos que considerar hacer una ponderación de si es o no viable. Y cuando advertimos las herramientas que la iglesia tiene, las soluciones que la iglesia tiene para producir sanidad, nos damos cuenta que no es necesario estar buscando en otro lugar. Porque entre las herramientas que la iglesia normalmente utiliza como modo de expresión, estas herramientas se transforman en poderosas para ayudar a las personas con enfermedades de tipo emocionales. Y entre ellas encontramos la alabanza que se ofrece en canción. El hecho de cantar alabanzas a Dios se transforma en un medio de sanidad. También la alabanza que se ofrece o se practica en oración. La ministración pública, cuando se ministra a las personas en un ambiente público, con todas las variedades que tiene la administración de acuerdo a la cantidad de costumbres que hay en cada iglesia. También la oración, la consejería y aún los grupos pequeños o grupos de apoyo se constituyen en herramientas muy adecuadas para ministrar sanidad emocional y debemos, como miembros de la iglesia, como ministros, ser conscientes que estas herramientas ya existen y que las usamos, pero organizarlas de tal manera de conformar un ministerio de sanidad emocional. Ahora, las áreas de la sanidad emocional las podemos integrar en tres grandes aspectos. Necesitamos pensar en la sanidad de la mente, que de alguna manera es diferente a la sanidad de la voluntad y ambas diferentes de la sanidad de las emociones. Estos tres elementos son importantísimos tenerlos bajo consideración al elaborar un ministerio de sanidad desde la iglesia, un ministerio de sanidad orientado a las emociones. Con respecto a la sanidad de la mente, mencionamos que el principal campo de batalla con el cual Satanás opera y que de alguna manera ataca o avanza produciendo enfermedades de tipo emocional, evidentemente es la mente. La estrategia de Satanás tiene mucho que ver con la realidad o la posibilidad de afectar la manera de pensar de las personas, sean creyentes o no creyentes. Cuando no son creyentes, el no creyente no tiene a su disposición la posibilidad de darse cuenta de las estrategias, de las maniobras, de las estratagemas, como dice la Biblia, que utiliza Satanás para tenerlo cegado, para tenerlo, para evitar que sea libre. Sin embargo, tenemos que decir, como una manera de aportar a la creación de un ministerio de sanidad de parte de la iglesia y digamos, siendo nosotros los ministros, los actuantes directos, es que la victoria de Dios ya está asegurada. Simplemente tenemos que hacer uso de los elementos o de las herramientas, como hemos mencionado hace un instante, que tenemos a nuestra disposición. En segundo lugar, hablamos de la sanidad de la voluntad, la posibilidad de decidir, y el potencial de la voluntad es algo que no ha sido muy explorado por los cristianos y los evangélicos. Hemos sido creados a imagen de Dios con muchas de las características de Dios. A su imagen los creó, entre ellas la capacidad de la voluntad, el potencial, yo diría casi ilimitado, que tiene el ejercicio de la voluntad, el tomar decisión. Nuestra voluntad es la que nos permite salir del encierro
hacia la libertad o quedar encerrados bajo las estrategias de Satanás. La voluntad es la encargada, seamos conscientes o no, de nuestro propio cautiverio. Y las personas enfermas emocionalmente probablemente no se dan cuenta que parte de su enfermedad proviene del mal ejercicio o de ningún ejercicio de la voluntad, por lo cual quedan cautivas. Es posible liberar la voluntad, es posible hacerlo con herramientas relacionadas con la consejería y con los grupos pequeños de apoyo, en donde las personas aprenden a utilizar su voluntad para tomar decisiones que tengan como objetivo la sanidad. Uno podría pensar que cualquier persona puede sanarse a sí misma, y desde un punto de vista es cierto. Sin embargo, la Iglesia tiene no solo las herramientas, sino el conocimiento de que es posible y de cómo usarlas. Entonces tenemos una responsabilidad innegable en esto. Finalmente tenemos que hablar de la sanidad de las emociones. Hemos hablado de la sanidad de la mente, de la voluntad y de las emociones. El propósito de Satanás es afectar la parte de los sentimientos, de las emociones de las personas. Cuando las emociones están afectadas, decimos que están enfermas, y cuando hay enfermedad en el área de las emociones, esto inevitablemente se traslada a las otras áreas de las cuales está compuesta el ser humano. La obra de Satanás tiene como objetivo traer emociones de las que consideramos negativas. Hay emociones que consideramos negativas y que no lo son tanto, simplemente son las que producen el ejercicio de la voluntad. Pero muchas de las emociones negativas que producen el cautiverio y la enfermedad son las que Satanás está interesado en hacer funcionar en nuestra vida. Ahora, ¿es posible la sanidad de las emociones afectadas? Podemos mencionar como una de las emociones más contundentes es la del rechazo. Probablemente la emoción de la cual nacen, crecen o se desarrollan otra serie de emociones negativas y enfermantes. En la lectura del libro hemos podido ver que sí es posible, que existen caminos que la Iglesia tiene a su disposición, herramientas, como decimos, instrumentos de liberación y de sanación, que nos permiten superar y sanar las emociones relacionadas con el rechazo y todas las derivadas. Cuando hablamos del ministerio cristiano de restauración, que a fin de cuentas es la manera en que denominamos el ministerio que se ocupa de la sanidad de las emociones, tenemos que considerar el propósito del ministerio de restauración. Tenemos que considerar también la clave, la meta, la esencia y los pasos. Estos elementos, y también las advertencias para el ministerio de restauración. Este es de alguna manera la hoja de ruta para lograr instalar un ministerio cristiano de restauración equilibrado. Cuando hablamos del propósito del ministerio de restauración, la Biblia nos enseña que, por un lado, el propósito es el embellecimiento de la esposa, el embellecimiento de la iglesia. Y por otro lado está la posibilidad de contribuir a la unidad de la iglesia. Ahora, no olvidemos de ninguna manera la clave para hacer un ministerio de restauración que sea efectivo, la meta del ministerio de restauración, la esencia de cómo manejar y cómo unir todos estos elementos y los pasos. Entre los pasos encontramos que lo primero que tenemos que hacer para hacerlo no de una manera espontánea o sin control, necesitamos, con todas las herramientas mencionadas, ser proactivos
objetivos, armar, estructurar, organizar un ministerio de restauración. Y entre los pasos encontramos la necesidad de escuchar atentamente. Una persona que entre en este ministerio tiene que saber escuchar atentamente y por mucho tiempo para, o sea, sin el deseo irrefrenable de intervenir inmediatamente, sino escuchar para poder localizar los pasos de la persona que está sufriendo. En segundo lugar, necesitamos ayudar a la persona a que suelte el pasado que se ha instalado en su presente y está modelando su futuro. Y tenemos las herramientas para ayudar a que la persona lo suelte. Y en tercer lugar, necesitamos, como ministros del Señor, romper las ataduras de Satanás en la persona. Y hay maneras de hacer y de lograr esto. Estos son los elementos que nos ayudan a instalar un ministerio de restauración en la iglesia. Muy bien, espero que hayas completado la lectura de este capítulo que probablemente es uno de los capítulos con los cuales uno podría comenzar un ministerio relacionado con la sanidad desde la iglesia. Así que nos vemos en el próximo capítulo.